Es un lenguaje como el C++, yo que sé, el paradigma es orientado a objetos. ¿Se puede usar? Todo lo que vamos a ver ahora no se puede usar. El tema es que yo necesito que sepan que existen, porque así entienden por qué cuando escriban una variable, no sé, del tipo lista, van a poder escribir punto, no sé, append. Y vos decís, che, Franco, pero esto era una variable, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué quiere decir append? Append no es una función, ¿por qué depende de lista? Bueno. Vienen acá el cuento. Así que aunque sea, para los que no les interese demasiado, por lo menos entiendan eso como para que sepan que no hay magia, sino que como todos son objetos, son métodos de esos objetos. Bien, existe una... El paradigma orientado a objetos tiene algo por encima, ¿sí? Que es que los objetos, lo primero que hay que entender más o menos es que es una clase. Nosotros identificamos clases buscando funcionalidades parecidas, o sea, nosotros podemos hacer un objeto que sería un individuo, no sé, supónganse, no sé, mi perro es un objeto. Bueno, ¿de qué tipo es? Mi perro, tu perro, el perro del otro. Y son del tipo perro. Incluso podemos hablar de algo más genérico, que son del tipo animal. Podemos llegar a hacer algo más genérico, o sea, se nos pueden seguir ocurriendo cosas más genéricas. Bueno, esas cosas más genéricas, pero que no se terminan materializando en un objeto, sino que son del tipo, bueno, esos se llaman clases. O sea, si nosotros identificamos que, no sé, tenemos alumnos, por ejemplo, nosotros podemos decir, pará, che, ¿se habla de clase alumno? Entonces, una clase, ¿qué te permite definir? Te permite definir variables dentro de la clase, ¿sí? Y te permite definir lo que se llama comportamiento, que sería definir funciones dentro de esa clase. Entonces, es como generarse un tipo de dato más inteligente. Es un objeto, aguantamos un toque. Solo. Sí, perdón. El objeto es un tipo de dato más. No, bueno, la pasa él, a mí no me jode, pero a mí no está revolviendo la cabeza y no escucha nada. Después lo... El objeto es un tipo de dato más inteligente. O sea, nosotros acá vimos los datos que nos da el lenguaje. Bueno, también nos da esta forma de que nos generemos un tipo de dato más inteligente. ¿Por qué? Porque nosotros supongamos que identificamos que una clase, o sea, algo genérico, ¿sí? que después nos va a permitir hacer objetos, ¿sí? Le encontramos cosas en común. Supongamos, nosotros decimos, bueno, ustedes, o sea, hacemos la clase alumnos. Entonces, en la clase alumnos, nosotros podemos decir, bueno, pará, pero acá hay un montón de cosas en común, por eso no podemos decir que es una clase. O sea, todos tienen un número de legajo, todos tienen un documento, todos tienen un nombre, todos tienen apellido, todos tienen una edad, todos tienen, no sé, una fecha en la que se anotaron en la facultad. Y también todos tienen un montón de funciones que son propios de ese comportamiento, o sea, de esa clase. Por ejemplo, no sé, todos van a necesitar en un momento anotarse a una materia, todos van a necesitar informarle a alguien, o sea, poder imprimir por pantalla cuántos años tienen. Y vos decís, no, bueno, pero tenías la edad. Sí, bueno, pero tengo algo que se llama método que me permitiría informarla hacia afuera. Las clases es un tema largo, pero bueno, parte de lo que te dejan hacer es englobarse el comportamiento, ¿sí? En una sola cosa. La clase no se materializa nunca en el código, lo que se materializa en el código es el objeto. Con la clase es como un shablón o una matriz que después nos permite hacer un objeto. Por ejemplo, string, nosotros lo estuvimos viendo, es un objeto, ¿sí? Cuando nosotros hacemos a la variable, vamos sobre lo que hayamos hablado más en el día de hoy, supone que hacemos lista, y a lista le metemos 1, 2, 3. Lista, ¿sí? Es un objeto en realidad. Y nosotros en este momento le estamos diciendo cómo se tiene que construir, se llama el objeto. O sea, cómo nace lista. Entonces lista es un objeto que suma estos valores dentro de ella. Lista también tiene un montón de comportamientos que nosotros podemos llegar a necesitar. Por ejemplo, nos deja incorporar un objeto más, porque hasta ahora nosotros la lista nos parecía algo estático. Nosotros sabíamos modificar un elemento, pero no sabíamos cómo agregar, che, pará, ahora el usuario ingresó el 4, ¿cómo lo ingreso? Bueno, la lista, como es un objeto, el tipo que la pensó dijo, no, le voy a hacer un método que se llama, por ejemplo, append. El método append hace que la lista crezca en un elemento. De forma dinámica, la lista era de 3 elementos, a partir de que haces, utilizás esa función que le pensaron a ese tipo de datos complejos, que es un objeto, tiene un elemento más. Resumiendo, Python, todo lo que nosotros vamos a ver son objetos.
¿sí? Entonces, no existen las variables simples y cosas por el estilo, todos son objetos, o sea, todas las cosas que nosotros vemos tienen funciones de las que nosotros hicimos, pero definidas de una forma un poquito distinta, se llaman métodos. Cuando escuchen hablar de métodos, están hablando de objetos. Cuando escuchen hablar de comportamientos, están hablando de cosas que esos métodos resuelven. Un comportamiento es eso. Bien. Y lo que sería una variable para nosotros en nuestro código, en el objeto, ¿sí? Cuando nosotros lo definimos en una clase que después se materializa en objetos, se llama atributo. ¿Sí? El objeto, o sea, el perro, tiene un atributo es el color de ojos. ¿Sí? Otro atributo es la cantidad de patas. Y un método es algo que sabe hacer ese objeto. Entonces, por ejemplo, el perro sabe caminar. Entonces, caminar en el perro, ¿sí? Sería un método del perro. El método es una función y el atributo es una variable. ¿Sí? Hasta ahí. Le damos la filmina por si hay algo que les queda a alguien más claro de la forma ortodoxa de explicarlo. Para entender el paradigma, primero tenemos que comprender qué es una clase y qué es un objeto. Un objeto es una entidad que agrupa un estado y una funcionalidad relacionadas. El estado del objeto se define a través de las variables, llamadas atributos. La funcionalidad se modela a través de funciones a las que se las conoce con el nombre de métodos. Es lo que acabo de decir de otra manera. Un ejemplo de objeto podría ser un coche en el que tendríamos atributos como la marca, el número de puertas y métodos como arrancar y parar. ¿Sí? Una clase no es más que una plantilla genérica, ¿sí? Mediante la cual se instancian objetos. O sea, cuando el tipo generó una clase del tipo lista, todavía no sabía qué lista íbamos a usar nosotros. Nosotros después las materializamos y le decimos, no, mirá, vamos a hacer una lista de este tipo, una lista de 3 elementos, con estos elementos dentro de la lista. Hasta ese momento eso no existía, ¿sí? En ese momento, esto que era una clase del tipo lista se transforma en un objeto particular. O sea, el objeto es algo tangible, algo que está ahí, que lo puedo manipular, tocar. La clase es un concepto abstracto. Para que lo vean, o sea, un poco más llevando al término, o sea, la clase es como un plano. Exacto. Que va a determinar lo que tiene una casa, que va a tener una puerta y demás. Y el objeto es cuando ya la casa la empezó a construir y ya la puerta ya tiene un color. Claro. Y va adquiriendo esas cosas. Sí, de hecho, es tan parecido a eso que dijo él que esto dentro del objeto no es magia, sino que esto se llama, o sea, hay un método que se llama constructor. Es el primer método. Cuando vos declarás un objeto, la primera función que se ejecuta dentro de nuestro código es una que se llama constructor. Y se ejecuta siempre esa. Entonces nosotros ahí escribimos el código que queremos hacer para construir nuestro objeto. Entonces, nosotros en ese momento, imagínense que con las variables simples siempre se empiezan a enquilombar. En C, por ejemplo, el primer paso que dio C fue agarrar y decir, bueno, les voy a permitir a todos hacer estructuras. Entonces en una estructura nosotros podíamos definir un dato un poco más complejo, entonces definimos un nuevo tipo de dato, y el tipo se llamaba empleado. Ese nuevo tipo de dato tenía un entero, que era el legajo, un varchar o un char, un array de chars, que era el nombre, otro array de chars, que era el apellido. En este caso, aparte, nos permite sumar métodos, o sea, sumar funcionalidades de ese tipo nuevo de datos. Y tiene un montón de reglas que se cumplen. O sea, acá no pasa nada mágicamente, sino que hay un montón de reglas que se cumplen. La primera regla es que hay algo que se llama constructor, que es lo primero que se ejecuta. O sea, cuando el objeto se crea, se ejecuta esa función. Sería como el main, como un main del objeto, ¿sí? O sea, lo primero que se va a ejecutar es esa función. Entonces nosotros ahí adentro podemos hacer un montón de cosas. Por ejemplo, yo me podría hacer un objeto que se llama lista 2, que cuando me lo construyen, digo, no, claro, yo acepto nada más que entero. Está todo bien, pero yo soy lista de enteros. O sea, soy otro objeto y solamente quiero entero. Vos pasás el string, yo no hago lista de string. ¿Por qué? Porque lo primero que se ejecuta es el constructor. Y en ese momento yo construyo el objeto. O sea, yo en ese momento creo las variables en memoria y creo las funciones en memoria. En el momento que se construye el objeto. ¿Sí? El objeto, piensen siempre que es algo material. Se puede tocar, entre comillas. ¿Sí? Las cosas, o sea, la persona es un objeto. ¿Qué son las personas? No sé. La gente, ¿qué es la gente? No sé. No es nada, es un conjunto, es una descripción, pero no es material. ¿Qué es la gente? La gente no va al baño, la gente no camina, no tiene ojo, es la gente. No sé qué es. ¿Entendés? En cambio, un individuo de ese grupo, eso es un objeto. ¿Sí? En el mundo real existe un conjunto de objetos a los que llamamos, por ejemplo, coches, en este caso, que tienen un conjunto de atributos comunes, por eso generan un objeto. Empleados, coches, alumnos, o sea, para que yo me tome el laburo de generar un objeto tiene que haber un montón de atributos comunes que a mí me sirva
hacerlos una sola vez, hacer todo este laburo y después reutilizarlo un montón de veces dentro de mi código. ¿Sí? Por ejemplo, las listas. Imagínense cuando ahora veamos qué métodos tienen las listas, que cada vez que quiero hacer una lista me la tuviese que programar. Todo esto después pasa a ser magia, ¿entendés? O sea, vos haces esto ya es una lista, tiene un montón de métodos, te deja buscar adentro de ella, tiene un montón de cosas hechas. Cuando veamos la lista vamos a también entender lo que son los objetos. Les muestro cómo es en Python un objeto. Una clase, en realidad el objeto va a ser cuando esto se haga material. Lo que se llama constructor en Python se define, fíjense, o sea, la única cosa nueva, la primera cosa nueva que tenemos acá es la palabra clase. Nosotros vamos a hacer una clase del tipo coche. No se frustren, porque esto en programación le lleva un año entenderlo a la gente, así que están 4 meses peleando sobre estas cosas y a duras penas lo entienden. Yo se lo estoy haciendo muy breve, porque no me interesa que al toque usen objetos, sino que sepan que existen. La clase coche, ¿sí? Todo lo que ustedes ven con guión bajo al final es porque es como algo reservado, es como, yo ya sé, o sea, Python ya definió qué quiere decir esta palabra. En este caso, la única que yo puse de este estilo es init, que es el constructor. Yo en el momento que construyo en memoria ese objeto, voy a crear una variable que se llame gasolina. Y le voy a asignar lo que me hayan pasado en el constructor. O sea, cuando creó alguien el objeto, me pasó un valor, que era cuántos litros de nafta tenía el vehículo, y yo creo una variable en memoria y le asigno cuántos litros de nafta tenía. Entonces, yo tenía el objeto coche era un genérico, no sé qué coche. Ahora no, yo creo ese coche. Cuando creo ese coche, ¿sí? Ya no es uno genérico. O sea, yo tengo la clase que eran los coches. Ahora, cuando yo creo ese coche, no sé, el IRE 508, ese en particular, le voy a decir, por ejemplo, cuántos litros de combustible tiene. Entonces digo, tiene 4 litros. Porque creé ese coche, no un coche, un genérico en general, sino uno en particular, un individuo dentro de esa clase. Esto que ustedes ven acá es cómo haces para referirte a vos mismo dentro de lo que es una clase. Piensen que esto es como una estampadora que produce un montón de objetos distintos para referirse, para diferenciar lo que sería una variable local. ¿Se acuerdan de las funciones? Las variables eran locales, o una variable de las que llaman persistentes en memoria, se pone el self, que el self es yo mismo, o sea, acá está refiriendo al mismo, está diciendo esto, déjalo persistente. Entonces acá lo que hizo en esta línea es declarar una variable que va a estar persistente. ¿Hasta cuándo? Hasta que el objeto exista. Entonces en este momento ya, cuando yo hice el constructor, le dije cuántos litros tenía. Y hago un print y digo, tenemos tantos litros de combustible. A partir de acá, yo hice 2 métodos, funcionalidades, ¿sí? Que define cómo se comporta esto. El método arrancar y el método conducir. Cuando yo le doy a arrancar, ¿cuál es la condición para que esto arranque? Bueno, que haya algo de combustible. Si hay algo de combustible, arranca. Si no hay nada de combustible, no arranca. ¿Sí? Estamos modelando el auto. Cuando yo le doy conducir, ¿qué hace el tipo? Yo le digo conducir. Bueno, dice, si hay combustible, ¿sí? Comienzo a conducir y resto 1 a combustible. Print, quedan tantos litros de combustible, ¿sí? Si no hay combustible, no se mueve. Este es el objeto, un objeto basiquísimo, auto, pero ese auto en particular. Ese auto que yo le dije tiene 10 litros de combustible. Al que yo después le digo, bueno, conducir, arrancar, es a ese auto, no a la clase auto, ¿qué? O sea, las generalizaciones no, ¿sí? no respiran, no se mueven, no se puede hacer nada. A ese auto en particular, yo le digo, bueno, conducir, hacer tal cosa. Escucho preguntas, porque si no hay 10 preguntas por lo menos, están durmiendo. ¿El estado dónde lo ves? El objeto todavía no lo usé, pero si yo lo quisiese, todavía no lo usé el objeto. Okay, o sea, okay, todavía yo definí la matriz que lo va a generar. Este es el tipo de dato, claro. El tipo de dato ya no va a ser un tipo de dato simple, ya va a ser un tipo de dato complejo. Este tipo de dato complejo, ¿qué va a tener? Bueno, que cuando yo lo genere, le voy a tener que pasar, por ejemplo, cuántos litros tiene, si no me va a patear. O sea, yo no voy a poder generar este objeto y no decirle cuántos litros de combustible tiene. Porque está esperando que se lo diga. Entonces, cuando yo le diga cuántos litros tiene, el objeto se genera. A partir de ahí yo lo llamé Pepito al auto ese, o lo llamé IRE 508. Entonces, en ese momento el objeto, yo voy a tener 2 funciones para llamarlo, 2 métodos. El arrancar y el conducir.
todas por